y eso es importante. ¿Ok? Como siempre, indicarles de que a mí me hubiera encantado comenzar ya a hacer estos webinars de forma presencial, porque siempre es importante reencontrarnos de forma presencial, pero ya que seguimos transmitiendo de forma virtual, no se olviden de que hay que mantener estos espacios de tranquilidad. Yo sé que muchos estamos en la chamba, muchos estamos trabajando, muchos estamos pues en plena jornada, pero tómense este espacio para poder hacer todas sus consultas, para tener ese espacio formativo, básicamente, ustedes como líderes que son de las áreas de seguridad o de las áreas operacionales, o de repente de las áreas de prevención, o de repente si son los gerentes de la empresa, es importante tener estos espacios para poder escuchar con atención todo lo que vamos a entregarles, porque es información muy, muy importante, información de mucho valor que básicamente trabajamos en función de su necesidad. Entonces, lo que vamos a ver ahora es información súper importantísima y súper condensada, ¿no? Y se lo hemos trabajado para que quede muy bien explicadito. Ok, entonces, si ustedes estuvieran en una sala de formación, probablemente llevarían una agüita, llevarían un cafecito, llevarían sus notas, entonces tengan a la mano algunas cosas que vayan a preguntar para poder hacerla y no se queden hasta el final, puedan hacer las preguntas que necesitan. Y bueno, básicamente siempre es importante tomarnos estos tiempos. ¿Ok? Empezamos como siempre con nuestra línea de tiempo. Para lo que es también el comité, han habido cambios, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que se trabajaban antes con la 148. La 148 era una norma que tenía un alcance del sector público y todos ya sabemos que no servía de referencia al sector privado, pero no era la norma en específico del sector, o sea, su alcance no era el sector privado, era básicamente una guía que estaba orientada al sector público, pero recogimos de esa resolución ministerial, recogimos varias cosas. Recogimos, por ejemplo, todo lo que son los formatos de elecciones, por ejemplo, eso se recogió, y algunas otras indicaciones que decía la norma. Sin embargo, ahora tenemos una norma que tiene mucho mayor alcance, que es la RM245, que salió en el 2021. Esta norma ya nos especifica cómo se van a hacer las elecciones y también nos da mayores luces con respecto a los formatos que vamos a usar. Pero sí es verdad que si alguien ha leído todo el proceso de elecciones, no va a encontrar todos los formatos en estos 11 formatos que te dice la norma. Hay algunas cosas que la tendremos que hacer nosotros por nuestra cuenta. Es ahí en donde yo les comento siempre, y siempre les recomiendo, es que hagan un manual, un procedimiento, un protocolo, un reglamento, algo que establezca cómo es que su organización va a trabajar en función de la parte de las elecciones del comité o de su supervisor de seguridad o de su subcomité. ¿Por qué es importante establecer estos procedimientos? Porque estos procedimientos van a recoger justamente estas situaciones muy particulares que se pudieran dar en su organización. Y es importante, porque hay empresas, por ejemplo, con las que hemos trabajado y que también me han llamado para preguntarme, yo tengo una empresa que solo tiene personal de dirección. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hago? Porque yo no tengo trabajadores, todo mi personal está como personal de dirección. ¿Es eso posible? Porque cuando a mí me toca hacer proyectos, pues entonces yo lo que hago es tercerizo todo lo demás y en este caso, ¿cómo haría yo para elegir a mi supervisor de seguridad si la elección del supervisor de seguridad se elige entre los trabajadores, ¿verdad? Ya. Esas particularidades, esas cuestiones que son propias de diferentes organizaciones y que así es como se trabaja actualmente,
tienen que estar sustentadas en un documento, en un procedimiento, cómo es que para mí va a funcionar el tema del comité. Obviamente, esto tiene que estar acorde a la legislación. Esto tiene que, mi procedimiento tiene que recoger la legislación y agregarle esas cosas que son bastante particulares. Agregarle es importante o especificar por qué no puedo hacerlo de esta forma, dado mi forma organizativa, etcétera, ¿no? Entonces, es importante indicarlo como tal. Así, cuando haya una fiscalización, ustedes pueden presentar ese procedimiento, indicar, así es como funciona mi organización, y yo he considerado este procedimiento, o este instructivo, o este manual para mis elecciones. Así, cuando le toque a la persona nuevamente hacer las elecciones, ya tenga claro todos los desafíos que se presentaron y ya sepa cómo trabajarlos o cómo solucionarlos en ese momento, ¿no? Hay muchas particularidades y es importante establecerlas. No todas las organizaciones son iguales, no todas se organizan de la misma forma, y eso es importante. Sí, pero si yo no lo plasmo en ningún lado, pues es prácticamente como no estar cumpliendo. Entonces, por eso es importante este documento. Entonces, ya sabemos que nosotros tenemos una curva de aprendizaje en relación a cada una de nuestras normas, ¿no? El comité básicamente tiene dos normas que están muy ligadas a ellos, ¿no? O sea, definitivamente que la ley 29783 es una de ellas, y obviamente su reglamento, el decreto supremo 005 del 2012 también. Otra de las normas que salió en el 2021, que también hace referencia o que trabaja sobre los temas de comité en relación a las funciones, es el decreto supremo 001 del 2021. Este decreto sale antes, inclusive, de la RM 245. Y dentro de este decreto supremo podemos ver cómo lo menciona, porque el decreto supremo 001 al final hace mención de un reglamento que se va a presentar en relación a las elecciones, o de una resolución ministerial en relación a las elecciones, ¿correcto? Y es después que tenemos ya la 245. Hasta ahí creo que ya está bastante claro cómo hemos ido trabajando. Ok. Perfecto. Avanzamos. Primero, ¿qué es el comité? Básicamente, ya nosotros sabemos, ya en varios webinars nosotros hemos hablado sobre el comité, pero siempre es importante recordar que este comité es un órgano bipartito y paritario que está constituido por representantes del empleador y representantes de la parte trabajadora en igual número, ¿correcto? Y es para las empresas que tienen más de 20 trabajadores, ¿correcto? O más o igual a 20 trabajadores, ¿correcto? ¿Y quién es el supervisor de seguridad? El supervisor de seguridad es aquel trabajador elegido por los trabajadores de las empresas, organizaciones, instituciones o entidades públicas, incluidas Fuerzas Armadas y policiales, que cuentan con menos de 20 trabajadores. Quiero hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque no hay que confundir el puesto del supervisor de seguridad con la elección del supervisor de seguridad, que no forzosamente son la misma persona. ¿A qué me refiero? Yo contrato a una persona porque voy a trabajar en un proyecto donde me requiere un supervisor de seguridad. Ese supervisor de seguridad se encargará de velar por todo el sistema de gestión, quizás, de velar por digamos que todo lo que tenga que ver con prevención de riesgos para este proyecto o para esta organización. Pero mi supervisor de seguridad y salud del trabajo electo de los trabajadores no forzosamente es el mismo. Podría darse el caso que lo elijan, si es un trabajador, podría darse el caso que lo elijan, pero podría ser otra persona completamente diferente
que sea elegido para representar a los trabajadores ante la parte empleadora, porque este supervisor es quien lleva básicamente estas necesidades o estos desafíos que tienen los trabajadores en relación a la prevención de riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Básicamente es el que lleva estas inquietudes o estas necesidades hacia el empleador para poder canalizarlo de mejor forma. Entonces, no es exactamente que yo voy a contratar a Superseguridad y lo voy a colocar como que lo he elegido, porque eso es incorrecto. Las elecciones se realizan por los trabajadores, donde participan los trabajadores. Ellos elegirán al supervisor de seguridad entre las personas que parecen que pueden realizar una correcta labor. Eso es importante y tiene que estar bien claro que no es forzosamente la misma persona. No es forzosamente la misma persona. ¿Podría ser? Sí, podría ser que justo el supervisor de seguridad también sea el trabajador y también los trabajadores lo elijan. Sí, por supuesto, podría ser el caso, pero podría ser el caso que no sea así. ¿Correcto? No se olviden de dejar sus preguntas en el chat para contestarlas en breve. Ok. ¿Y quiénes son los trabajadores? Los trabajadores, ¿a quiénes llamamos trabajadores que pueden elegir? Estos trabajadores son las personas que prestan servicio personal remunerado y subordinado para un empleador del sector público o del sector privado. Y bueno, en este caso, para el sector público específicamente, la norma dice que esa persona que presta servicios en cualquier sede o centro de trabajo de una entidad pública, de los regímenes del DL 276, del DL 728, de la 1057, de la 1024, algunos regímenes especiales, Fuerzas Armadas y Policía. Es en el caso del sector público, ¿correcto? Pero para el sector privado y en general, ¿no? Es esa persona que presta un servicio personal, remunerado y subordinado para un empleador del sector privado o público, ¿correcto? Entonces, ese es mi trabajador que va a elegir tanto a su supervisor o a su comité de seguridad y salud en trabajo, ¿correcto? ¿Quiénes pueden participar de las elecciones? Es otra de las preguntas que siempre se hace. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, de conformidad con el artículo 49 del reglamento de la ley 29783, y obviamente este es el decreto supremo 005, los trabajadores que son personal de dirección y de confianza no participan del proceso de elecciones. No pueden votar, no pueden participar, no pueden candidatear tampoco pueden formar parte de la Junta Electoral. Eso tiene que quedar clarísimo. O sea, solamente las personas, los trabajadores que son trabajadores como tal, no es personal de confianza y no es personal de dirección. Ahora, ¿cómo es que yo tengo personal de confianza en dirección? O porque no es algo tan sencillo como decir, bueno, tú eres de confianza, ya, perfecto, y tú vas a ser de dirección, genial. No, así no funciona. Porque existen especificaciones, características que tiene el personal de dirección. Para empezar, un personal de dirección sustituye muchas veces al empleador, ejerce la representación general del empleador, realiza las funciones administrativas, realiza funciones de supervisión y realiza funciones de alta responsabilidad para la organización. El personal de confianza labora en contacto personal directo con el empleador. Es más, tiene acceso a muchos secretos de industriales, comerciales o información muy sensible de la organización y en este caso, sus opiniones o sus informes o todo lo que esta persona aporta a la organización contribuye para tomar las decisiones empresariales o las decisiones en la institución, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, un trabajador de dirección y un trabajador de confianza tienen que estar
dentro de una calificación, que yo pueda considerarme de trabajador de dirección o de confianza, estos puestos deben aplicar primero, tienen que ser bien identificados dentro de la organización. ¿Quiénes van a ser mis puestos de dirección de confianza? Se comunica por escrito a los trabajadores que ocupan estos puestos. No es que después de un tiempo yo me entere que estaba como trabajador de confianza o como trabajador de dirección, como a veces ha pasado, ¿no? No, yo me tengo que enterar desde que inicio o de repente quieren cambiar, ¿no?, mi estatus y pasarme a trabajador de confianza. Eso me tiene que ser informado. Tiene que haber una comunicación de la parte empleadora hacia el trabajador indicándole que es personal de confianza. ¿Ok? También esto tiene que figurar en la planilla electrónica. Eso es importante. Y también en las boletas de pago. Y hay la disposición del T-registro, que es donde nosotros vamos a calificar a los trabajadores, vamos a colocarle si es un trabajador de dirección o es un trabajador de confianza. Incluso existe la opción de colocar bajo qué régimen en este momento se encuentra, o sea, bajo qué modalidad se encuentra de trabajo, si está de trabajo presencial, si es un trabajo mixto o si es completamente remoto. Existe la posibilidad de colocarlo. Entonces es importante que se establezca como tal y que se coloque como tal y que se dé la información correcta a estos trabajadores. A ver. Muy buena pregunta de Miguel Minahuanca. Él dice que cuando hay una visita de SUNAFIL, ¿quién representaría a la empresa? ¿El supervisor de seguridad contratado o el supervisor de seguridad elegido? Realmente, el que tiene que atender al SUNAFIL, ya sabemos que forzosamente no tiene que ser el empleador, pero sí es bueno que si está presente, él mismo sea el que lo atienda. En el caso de no encontrarse, podría estar presente el presidente del comité y hacerse responsable para poder guiar básicamente al inspector. Y también en este caso, el supervisor elegido puede hacerse responsable para guiar al fiscalizador, ¿correcto? Ahora, el que sea responsable o elegido no significa que no va a solicitar algún apoyo o que esto no está coordinado para que pueda guiarse también del supervisor de seguridad o quien esté a tanto del sistema de gestión, ¿correcto? O sea, el hecho de que yo sea elegido, obviamente necesito que me apoyen en la organización, y si yo no soy forzosamente el mismo que lleva el sistema de gestión, pues el responsable del sistema de gestión debe estar también presente apoyándome. Yo soy la persona que ha sido elegida por los trabajadores, ¿correcto? Eso se organiza mucho antes de las visitas. Ustedes ya tienen que tener claro, en caso de una visita, cómo va a funcionar. ¿Quién es la persona que va a recibir al fiscalizador en menos de 10 minutos? ¿Quiénes van a, cómo es que le van a presentar la información? ¿Dónde se ubica la información? ¿Dónde están los archivos de la información? En ese momento no toca estar diciendo, ¿dónde estaba? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está mengano? Y los archivos, ¿dónde estaba? ¿En la carpeta de quién? Por aquí, por allá. No, o sea, esto es una organización. Ustedes tienen que estar preparados para poder, en el caso de que haya una visita, como las que vienen dándose actualmente en mucho menos cantidad, pero se siguen dando, estar preparados para poder recibir de una forma adecuada y tener todos los documentos a mano para poder presentárselos, ¿no? Ahora, si no tienes un documento a mano, es posible también dejarlo en un acta que luego lo vas a presentar en el transcurso del día. Eso también es posible, ¿no? O sea, digamos que una fiscalización no es para ahorcar a las personas, es básicamente para poder corroborar, confirmar que se está llevando a cabo todos los procesos preventivos de seguridad y salud en trabajo, se están cumpliendo con todas las
todos los requerimientos sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. ¿Correcto? Entonces, básicamente la organización es muy importante. Ok. A ver. Ahorita vamos a seguir contestando. Ahorita voy a ver los ejemplos, ¿ya? Porque si no, me voy a pasar contestando y después no avanzo. Ok, entonces, ya tenemos cómo se califican los puestos, ¿correcto? Cómo se califican estos puestos de dirección y de confianza, dónde se ubican y cómo se tienen que informar. Ahora bien, ¿quién está a cargo de este proceso electoral? La elección actualmente está a cargo del sindicato mayoritario, ¿no? Ahora, si no tengo sindicato mayoritario, puede estar también a cargo del sindicato que sea más representativo, en caso de que coexistan varios sindicatos. Ahora, la tercera opción. No tengo ni sindicato, ni mayoritario, ni tampoco tengo ningún sindicato. Entonces, en ese caso, yo como empleador me hago cargo del proceso de elección. ¿Correcto? Eso está clarísimo, porque realmente no todas las organizaciones tienen sindicato. Las que lo tienen que informar al sindicato que ya va a pasar al proceso de elecciones o ya existe la necesidad de ingresar al proceso de elecciones con 60 días de anticipación antes de que termine el mandato. Eso lo vamos a ver ahorita en el flujo que les he elaborado solo para ustedes, para que ustedes lo puedan ver y puedan consultar y no tengan ninguna duda en el caso de que haya una elección. ¿Ok? También puede ser que el empleador tenga la necesidad de organizar el proceso, ¿no? En caso de que también los sindicatos no contesten. O sea, en el caso de que el sindicato no dé respuesta a esta convocatoria, entonces el empleador sí puede hacerse cargo. Ojo con eso, ¿correcto? ¿Cuáles son los formatos que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a realizar estos procesos? Nuestro primer formato, esto todo está en la norma, en la 245. Nuestro primer formato es ese modelo carta del empleador solicitando al sindicato mayoritario o representativo 60 días antes que va a ser necesario ya mandar a elecciones, ¿correcto? Luego existe nuestro formato, el anexo número 2, que es el modelo de convocatoria al proceso de elección. Y nuestro formato número 3, que es el modelo de carta presentando mi candidatura o presentando la candidatura de la persona que yo considero que podría ser mi representante, ¿correcto? Ambos se pueden hacer, ambos formatos se presentan en este anexo 3. En el anexo 4, ustedes van a encontrar un modelo de lista de candidatos inscritos. Entonces, después que se inscriben, va a haber un modelo de lista. De este modelo hay una resolución de tachas a las candidaturas. De repente candidató a alguien que era de personal de confianza. Eso se detecta y obviamente hay una tacha. En el anexo 6 van a ver un modelo de lista de candidatos aptos o candidatas aptas para ser elegidos. Y en el anexo 7 hay un modelo de acta del inicio del proceso electoral. En el anexo 8 van a tener el modelo de acta de conclusión del proceso de votación. En el anexo 9, el modelo de acta del proceso de elección. En el 10, el modelo de resolución de impugnaciones. Y en el anexo 11, el modelo del acta ya de instalación propiamente del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. En el caso de que tengan un supervisor y no un comité, se puede utilizar estos mismos formatos para hacer las elecciones sin ningún problema, ¿correcto? Ok, ¿cómo funciona el proceso en sí, el proceso de elecciones del comité? El proceso de elecciones del comité empieza con el empleador, ¿ok? El empleador inicia el proceso y siempre está la posibilidad de que la empresa no tenga un sindicato o sí tenga un sindicato. En el caso de que tenga el sindicato, entonces el sindicato se encarga de la convocatoria del proceso electoral.
Si no tiene sindicato, el empleador obviamente es el que se encarga de la convocatoria del proceso electoral. Entonces, esta solicitud que se hace 60 días antes del término del mandato del último comité, se realiza por un anexo, que es el anexo 1, que ya lo mencioné, ¿correcto? Y mediante ese anexo, que es una solicitud al sindicato, se espera el tiempo, ¿no? O sea, si es que no responden en 30 días este sindicato, entonces yo, empleador, tomo la posta y digo que yo voy a hacerme cargo de las elecciones, dado que no me han contestado. Entonces procedo a hacer la convocatoria de las elecciones. Esa convocatoria de elecciones está en el modelo, en el anexo número 2, que es el modelo de convocatoria del proceso electoral. Luego, ¿qué pasa? Luego se tiene que formar la junta electoral para poder tener ese proceso, o sea, básicamente este equipo de trabajo que va a ser mi junta electoral, quien va a estar a cargo de todo el proceso en las elecciones. Básicamente, ellos están a cargo del proceso durante las elecciones. ¿Ok? Y de ahí paso a la inscripción de candidatos o la postulación propiamente. Yo me postulo o inscribo a algún candidato que yo considere que me puede representar. Hasta ahí creo que está bastante claro. Ahora, luego, después de que yo ya sea que sea el empleador o que ya sea que sea el sindicato, lo que yo hago es, al recibir todas estas cartas, se genera algo que es el modelo con una lista de candidatos. Esta lista de candidatos se publica, ¿ok? Luego, es posible que alguien o que se verifique que hay personas que no deberían de haber participado. Es posible, y en ese caso hay un modelo para resolución de tachas de estas candidaturas. Y luego se depura la lista y lo que tenemos es un modelo de lista de candidatos aptos para ser elegidos. Esto se publica. Y luego se establece una fecha para las elecciones. Entre la publicación de candidatos inscritos hasta la fecha de elecciones hay exactamente 15 días. O sea, desde que se publican los candidatos hasta la fecha de elecciones hay 15 días, ¿correcto? Luego, esto obviamente pasa ya propiamente hasta el proceso electoral. La Junta Electoral, el día que va a realizar obviamente el conteo de votos, tiene que tener en cuenta el modelo de acta de inicio del proceso de votación para elecciones. Hay un modelo, es el anexo 7, que me habla sobre el modelo de acta de inicio. El anexo 8, que es el modelo de acta de conclusión del proceso de votación. Y finalmente el anexo 9, que es el modelo de acta del proceso de elección propiamente, donde ya están todos los datos y todos los que fueron elegidos. En el caso de que hubiera alguna impugnación, entonces recogemos el anexo 10, que es el modelo de resolución de impugnación. Y luego se instala el comité mediante el anexo 11, que es el modelo de acta de instalación de comité de seguridad y salud en el trabajo. Entre la fecha de elecciones y la instalación del comité hay exactamente 10 días. ¿Correcto? Entonces, esto lo he trabajado para ustedes, básicamente. Esta información igual se las vamos a enviar a todos los que están participando ahora. Es importante que sepan que cada uno de los pasos lleva a tener anexos. Ahora, ¿aquí están todos los documentos que yo necesito? No. Estos son los 11 anexos que están dentro de la RM245. ¿Ok? ¿Y en qué momento los voy a usar? Entonces, esto es para un poco clarificar y no tengan ninguna duda ante el proceso electoral que puedan tener. Otra de las preguntas que se realizan mucho es, ¿puedo hacer elecciones porque me quiero acoger al 1499? El 1499, el DL 1499, es el decreto legislativo que tenemos por el estado de emergencia sanitaria, que básicamente nos da la opción de poder continuar con nuestro comité.
también tiene otras indicaciones, pero básicamente hablemos la del comité. En el caso de que yo quiera acogerme a esta opción, aún con todas las facilidades que tenemos actualmente para las elecciones, ¿es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo, pero hay que evaluarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué evaluaría yo? Evaluaría si mi comité como tal está funcionando correctamente. Yo evaluaría si mi comité es un comité que está reuniéndose, que está aportando, que está realizando una labor, y también se tiene que considerar todos los aspectos de las facilidades que tiene todo el personal para la votación propiamente y para garantizar que sea una votación básicamente individual, que sea una votación protegida de alguna forma para evitar que haya estas suspicacias o estas cuestiones de impugnaciones. Entonces, si yo puedo realizar un proceso electoral limpio, ¿no? Y puedo realizarlo y tengo las facilidades y tengo los mecanismos para trabajarlo de forma presencial o de forma virtual, tengo las opciones, ¿lo puedo realizar? Sí, por supuesto, lo puedes realizar. No te están indicando de que no, porque ahora inclusive te dan la opción de que lo puedas hacer de forma virtual. Pero si tengo muchos desafíos, si tengo mucho personal que está lejos, que es difícil la comunicación, o de repente que no puedo lograr que todos tengan acceso a esta plataforma, o si esta plataforma realmente no garantiza que la votación sea, pues, digamos que tenga los mecanismos de seguridad que debe de tener una votación, entonces ahí sí podría continuar con mi comité. Eso tienen que evaluarlo, eso es importante que lo evalúen como organización, porque el comité es un equipo de trabajo, es un órgano muy importante dentro de la organización, o sea, es muy importante en el sentido de que ahorita vamos a ver algunas de las funciones y ustedes se van a dar cuenta cuál es la importancia y la relevancia que tiene actualmente el comité, que ya no es simplemente por elegir, sino que este comité es mi apoyo dentro de mi sistema de gestión, porque muchas cosas van a aparecer, van a pasar sobre él, van a pasar que él tiene que revisar y que tiene que hacer seguimiento, y no es tan sencillo como decir, bueno, voy a tener mi comité solamente para una obligación legal. No, no se trata de eso. Se trata de usar este órgano para lo que fue elegido, básicamente, ¿no? Para poder encontrar soluciones, básicamente. Ok, entonces, espero que les haya gustado este flujo que les he presentado. Igual, todos los modelos que están aquí, también se los voy a pasar, son los mismos modelos que están en la RM245. ¿Qué modelos he agregado? ¿Qué modelos he agregado? He agregado básicamente algunos como el nombramiento de la Junta Electoral del proceso de elecciones. Este modelo del nombramiento no existe, no hay un modelo de nombramiento. Ustedes tienen que generarlo, ¿no? O sea, básicamente es para poder generarlo. Entonces, para poder ayudarlos, de repente si tienen alguna duda, lo puedan hacer. Entonces, los vamos a incluir aquí. El anexo 4 es el mismo, es el que ustedes tienen. El anexo 5 también es el de las tachas, también ustedes lo tienen dentro de la RM245. Este es un modelo de una propuesta para establecer el número de miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Y por qué es una propuesta? Básicamente es que dentro del proceso electoral se solicita de que el empleador proponga mediante medios, ¿no? De difusión, ¿qué es lo que propone en relación al número de trabajadores que van a estar dentro del comité? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el comité dice que es paritario, también establece que hay un número mínimo, hay un número máximo. Algunos me preguntaban, ¿es posible que un comité que tenga menos de 100 personas tenga
un comité de 6 trabajadores, básicamente, y no de 4. ¿Es posible? A ver, ¿dónde está? A ver, quiero que me contesten. ¿Es posible? ¿Es posible que yo como organización diga, considero que mis criterios para elegir a 6 trabajadores y no 4, a pesar de que tengo hasta 80 trabajadores, ¿es posible? ¿O tengo que tener 4? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me comentan? Si es posible, si es posible. Ok, exacto, sí es posible, ¿no? Yo presento mi necesidad como organización de tener 6 dentro de mi comité y se valida como tal y puedo elegir a 6 trabajadores sin ningún problema. Podría elegir a 6 trabajadores sin ningún problema que formen parte de mi comité y no 4. Nosotros sabemos obviamente que elegimos a 4, pero en realidad hay 8, ¿verdad? Entendemos que estamos hablando de los 4 titulares. ¿Es posible elegir a 6 titulares si soy menos de 100? Sí, es posible. Pero no puedo elegir más de 12, ¿no? ¿Correcto? Entonces, sí es posible que yo establezca el número de trabajadores y para eso yo hago una propuesta del número de miembros del comité, ¿ok? Y esta propuesta tiene que ser, pues, aceptada. Una vez que es aceptada porque se valida, entonces yo puedo decir, ok, ahora vamos a elegir a 6 trabajadores y no vamos a elegir a 4. Por las razones que yo haya considerado como organización, sí, se puede, sí se puede. ¿Correcto? Actualmente se puede. ¿Qué pasa si no me contestan o si no se logra el acuerdo? Entonces, si no se logra el acuerdo, nos mantenemos con 4 y cada 100 trabajadores aumentarás 2 hasta un número máximo de 12 trabajadores. Con lo cual tendrías 12 trabajadores, pero en verdad con los suplentes tendrías 24 personas. ¿Correcto? Entonces, sí está claro esa parte. Sí es importante. Si la empresa tiene, Jennifer pregunta, si la empresa tiene más de 50 trabajadores, ¿cuántos miembros debe tener el comité? O sea, para empezar, el comité puede tener 4 miembros, pero existe algo que la norma recoge, que es una propuesta del empleador para que esto no sea forzosamente 4. Podrían ser 6 si la persona, o mejor dicho, si el empleador tiene algunos criterios donde indica de que hay una necesidad por alguna razón, no lo sé, podría ser varias razones, que establezca que este comité va a ser formado por 6 personas. Estoy hablando de los titulares, ¿correcto? ¿Es posible? Sí, es posible. Es posible hacerlo. Si la propuesta es recogida, si la propuesta es aceptada, entonces se da por hecho y se eligen a los 6, sin ningún inconveniente. ¿Correcto? Ok, el anexo 6 también está dentro de su RM245. Estos de aquí no están, y la designación del personero, que puede ser posible también dentro del proceso electoral, y tampoco sobre el nombramiento de los representantes de la parte empleadora, tampoco está este formato, pero este formato también ustedes lo pueden trabajar. Yo he colocado uno, pero ustedes pueden trabajar su propio formato de nombramiento, algunos lo trabajan de diferente forma, pero la cuestión es que el empleador designe claramente quiénes van a ser sus representantes, tanto titulares como suplentes. ¿Correcto? Entonces sí hay un nombramiento, esto no está dentro de la RM245, pero es algo que ustedes deben de tener como documento. Es importante que se establezca como documento. Luego está el padrón electoral, el anexo 7, ¿no? El anexo 7. El anexo 7, que es el modelo de inicio del proceso, ya ustedes ya saben cuál es el inicio del proceso, ahí se indica todo quiénes son los responsables de la Junta Electoral. En el anexo 8, que está el modelo del acta de la conclusión del proceso de votación. En el 9 está el modelo de acta de elecciones, donde ya se indica quiénes fueron elegidos, quiénes van a ser los titulares, quiénes van a ser los suplentes. En el anexo 10, que está el modelo de resolución en el caso de una impugnación.
en el anexo 11, que está ya el acta propiamente de la instalación del comité. Es el anexo 11. Y en el caso de que hubiera un sindicato mayoritario, ustedes saben de que hay un observador que tiene la calidad, obviamente, como tal, de observador ante el comité, pero no tiene voto, ¿correcto? Pero sí tiene que ser elegido. En ese caso, se designa al observador que va a participar en las reuniones del comité. Ok. Hasta ahí probablemente hayan algunas dudas. Para el supervisor es igual, los formatos queda a potestad del empleador si él requiere una junta electoral o si va a realizar esta elección del comité mediante una junta electoral o no. Podría ser el caso que simplemente el empleador haga todo el proceso sin ninguna junta electoral y se elija al supervisor de seguridad. ¿Correcto? No, no todos los formatos están en la ARM. Lo que yo les he mencionado, todos los que dicen anexo son los que están en la ARM. Y todos los otros formatos son formatos libres, son formatos que se han trabajado para que ustedes tengan una idea de qué hacer en el proceso electoral. Y luego lo pueden colocar ustedes en su manual. Los demás se arman a criterio, es correcto. Con un poco de criterio se pueden armar. Bueno, ahí Manuel Bailón me dice si se puede haber un comité cuando la obra hay 175 personas. Por supuesto, tiene que haber un comité. Estas 175 personas son temporales, sí, pero si son tus trabajadores y están bajo un proceso de subordinación, pues son tus trabajadores. Entonces, sí, tienes que elegir un comité y que este comité, y que si va a variar el número de trabajadores, como en algunos casos, en algunas obras se da, pues definitivamente es lo mismo. Tienes que tener un comité a partir de 20 trabajadores en cada una de las obras. Y así, pues, así se tiene que trabajar. Cuando son el tema de obras, siempre se recomienda de que si tú vas a estar en algún momento fluctuando entre más de 20, ten un comité. O sea, siempre ten un comité. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando estés en el otro lado y no lo tengas, vas a estar susceptible a que haya en una fiscalización, te vayan a hacer la observación definitivamente. La ley es clara, o sea, tienes más de 20 trabajadores y tienes que tener un comité. No hay más, no es, ay, yo quiero así. No funciona así. Tienes más de 20 trabajadores, elige tu comité. Eso es todo. No hay más ahí ciencia. Ok, todos estos formatos yo se los voy a pasar. Así que no se preocupen, se los voy a pasar para que puedan ustedes trabajarlos. Pueden cambiarlos, en el caso, obviamente, de los formatos de criterio. Pueden hacer las modificaciones, pueden cambiarlos, pueden agregarles cosas, ¿no? O sea, ya ustedes les pueden dar, pues, sus detallitos, pues, cuestiones ya más que pueden funcionar para ustedes, ¿correcto? La idea es aquí apoyarlos en el caso de que tengan alguna duda o algunos dicen, oye, ¿dónde lo consigo? ¿Dónde lo hago? Ok, aquí está más o menos. Ok, por ejemplo, tengo un número de trabajadores de 120. Tengo 120 trabajadores y tengo una sede central. En la sede central hay 85 trabajadores. En la sede de Arequipa tengo 14 y en la sede de Talara tengo 21. ¿Correcto? ¿Qué me aplica tener ahí? ¿Qué es lo que debería de tener? A ver, ¿qué es lo que debería de tener? ¿Ya? ¿Ya? Ok. Por ahí dicen comité y subcomité. Comité, subcomité. Ya, ok. ¿Y supervisor de seguridad no? A ver qué me dicen. Y un supervisor. Ya, ok. Cuando tengo 120 trabajadores, estoy contando pues que tengo 85 más 14 más 21. Esos son mis 120 trabajadores, ¿correcto? Pero en la sede central yo tengo 85 personas. Entonces, acá tengo que elegir a mi comité central, ¿no?
En el caso de Arequipa, elegiré a un supervisor de seguridad, porque tengo menos de 20 trabajadores. Y en el caso de Talara, elegiré a mi subcomité. Estos trabajan de forma articulada con el comité central, o sea que al momento de elecciones, quien se queda con toda la información del proceso electoral es el comité central, ¿correcto? Eso está claro. Muy bien, exacto. Exacto, muy bien, gracias. Así es. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Tengo un número de trabajadores que es 120. En la sede central tengo personal de dirección, tengo 2, y personal de confianza tengo 2 también. Tengo un gerente, un administrador, y acá tengo un contador y una secretaria de gerencia. En la sede de Arequipa tengo 14 y tengo personal de dirección, un administrador en sede, un personal de confianza, un supervisor. Ya, y tengo en la sede de Talara de 21, un personal de dirección y un personal de confianza, un supervisor. ¿Se mantiene la misma opción? Eso es lo que quiero saber. ¿Se mantiene la misma opción que habíamos visto al inicio, que ustedes dijeron, ya, si tengo 30 trabajadores, entonces tengo esto. ¿Esto se mantiene igual? Ahí les estoy colocando el personal de dirección. ¿Seguimos manteniendo esta opción o ya no? Ya no. ¿Por qué ya no? A ver, Alex Puente. Comité Central. A ver, Carlos Bedón dice que hay personal de confianza. ¿Mantenemos la opción o no? En los trabajadores con menos de 20. A ver, ¿mantenemos la opción o no mantenemos la opción? Algunos sí se mantiene, Giancarlo Savendino dice sí se mantiene, algunos dicen no, no se mantiene. A ver, los escucho porque básicamente estos son las mayorías de dudas. Manuel Bayón dice hay un comité central, un supervisor y un subcomité. O sea que sí se mantiene, Manuel Bayón dice. Ok, y el resto, ¿por qué lo cambió? Porque dijo, bueno, ya, si ya en Talara hay uno de dirección y uno de confianza, entonces ya no lo mantengo. Porque dice que ahora necesita supervisor de seguridad. ¿Por qué nos hemos confundido? A ver, ¿por qué se han confundido? Y esa es una de las dudas que más aparecen. Bueno, entonces voy a tener, ¿cómo hago esto? ¿No? Porque si tengo 2, por ejemplo, entonces la lógica podría decir, tengo personal de, básicamente, tengo 19, ¿no? Es la idea, ¿no? Ya, entonces tengo 19 trabajadores. Tengo 19 trabajadores, entonces tengo un supervisor de seguridad nada más. Ya, chévere. Ya. Exacto. Exacto. O sea, no debería de haber dudas aquí. Se mantiene todo. O sea, se mantiene igual. Se mantiene igual porque el número de trabajadores está direccionado a los que están en planilla. Dirección y también confianza están en planilla, solamente que son dirección y confianza, pero siguen estando en planilla. ¿Correcto? Entonces, eso no debería de cambiar para nada. Y lo tenemos que tener bien claro esa parte. El número lo define. Exacto, Osvaldo Garay. Exacto. Y algunos ya comenzaron a dudar y decían, no, entonces supervisor nada más, entonces ya. No, señores, no es así. Es básicamente el número de trabajadores que pueden estar incorporados dentro, mi personal de confianza y mi personal de dirección. ¿Correcto? Entonces sí se mantiene como tal. Mi subcomité, mi supervisor de seguridad y mi comité central, tal cual. ¿Correcto?
Ese es un ejemplo donde siempre cae. Okay. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el comité rapidito, porque ya estamos sobre la hora. Y quiero contestar algunas preguntas. Importante que ya sabemos nosotros, bueno, ¿no? Hubo el cambio entre algunos artículos del DS-005, cuando ha pasado al DS-001, hubieron cambios en algunos artículos. Para empezar, uno de los cambios más importantes fue el agregar el término supervisor de seguridad, porque simplemente el DS-005 mencionaba solo comité y no hacía ninguna mención sobre el supervisor de seguridad. Asumíamos que se elegía de la misma forma. Asumíamos muchas cosas con respecto al supervisor, pero el decreto supremo 001 ya no te permite asumir nada. Básicamente lo que tienes que hacer es elegir tanto a tu comité o tu supervisor de seguridad, según sea el caso, dependiendo del número de trabajadores, como ya lo vimos, ¿correcto? También decide o define que este comité está conformado por un presidente, eso ya lo sabíamos, un secretario, pero en el caso de los cambios, uno de ellos es que estos son elegidos por los mismos miembros, y no es que el secretario era forzosamente el supervisor de seguridad, como en muchos casos se hacía. No funciona ya así. Tanto el presidente como el secretario son elegidos dentro del comité. Dentro del comité son elegidos y no antes. ¿Correcto? Los miembros del comité también dice que si no se alcanza el consenso de elecciones entre el presidente y el secretario durante 2 sesiones consecutivas, pues el presidente, básicamente se define por sorteo quién va a ser el presidente y la otra parte asume inmediatamente el rango del secretario, ¿correcto? Esto ya lo mencioné. Saben que un comité tiene un plazo de trabajo de 1 año, un mínimo, y un máximo de 2 años, pero podrían ser reelectos, sí, las personas que forman parte del comité podrían ser reelectos sin ningún problema. Y en el caso de los trabajadores que son parte de la dirección, que son la parte empleadora, pues ellos no tienen caducidad. El empleador podría indicar de que no, o sea, que podría tener un plazo indeterminado, porque obviamente al tratar de ser personas de confianza y dirección, pues no hay mayores elecciones ahí, ¿no? Ok, esto ya lo vimos, el quórum mínimo para sesionar, ya saben que es la mitad más 1, pero es importante que durante esta sesión que se realice, si es que no se da, ustedes tengan que nuevamente en los 8 días siguientes volver a hacer la reunión, y se da la reunión con las personas que estén presentes, punto. Por eso es cuando dicen, ay, pero es que nunca me puedo reunir con mi comité. ¿Por qué? Bueno, porque siempre falta uno. Y bueno, si falta uno, falta uno. Tienes al 75% del comité. ¿Pueden tomar decisiones? Por supuesto que pueden tomar decisiones. La cuestión es cuando tienes menos del 50%. Ahí sí tienes que esperar los 8 días de plazo para volverte a reunir. Pero si no tienes nuevamente el quórum de las 100 personas, entonces igual puedes tomar decisiones, porque no se puede dejar de pasar, no se puede dejar de tomar decisiones a raíz de estas reuniones, y se toman decisiones en función de las necesidades. Entonces no hay un tiempo para poder decir, ah, bueno, cuando estén todos, entonces me voy a comenzar a tomar. No, no funciona así. Ok. Sobre las funciones del comité propiamente y del subcomité, acá voy a pasar a las funciones, sí, acá están las funciones del comité de seguridad. Lo más relevante es, o mejor dicho, lo que cambió dentro de lo que es el DS-005 y ahora el 001, es algunos términos importantes, como por ejemplo, donde habla de conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo. Es importante que se entienda que es una condición de trabajo. Y obviamente también menciona que las condiciones de trabajo que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de las actividades del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, lo que te está diciendo aquí es que tu comité tienes que
estar en conocimiento de toda la base documentaria, de todos los documentos, informes relativos a todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Y también tienes que estar atento a todo lo que tiene que ver con tu actividad del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya hemos visto en varias oportunidades qué es el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y había una manito levantada de Marilu que quería hablar. A ver, Marilu, si le dan el tono a Marilu para que pueda comentar. Hola, Marilu. Hola Diana, ¿qué tal? Buenos días. Una consulta, bueno, quizás sea un poco tonta mi pregunta, pero bueno, yo quiero No sacarme hay de dudas. preguntas tontas, para nada. La semana pasada hemos tenido acá en la empresa una homologación, en el cual en el acta que nosotros tenemos del comité, la conformación del comité, el ingeniero, o sea, el que nos ha revisado, nos indica que, yo sé que el comité tiene que ser paritario y bipartito, eso lo dice la norma. Pero el ingeniero me dice que la cantidad, o sea, un presidente puede ser tanto para la parte de empleador como la parte de trabajador. Y también el secretario también me indica, o sea, pero si tiene que ser la misma cantidad tanto para el empleador como para la parte trabajadora. Como que me hizo dudar un poco, yo quisiera que eso me aclares porque yo hasta donde yo sé y las veces que se ha dado, el tema de la capacitación es igual el número de integrantes, tanto para las dos partes. Sí, exacto. Sí, Marilu, ahorita te contesto. Ya. Gracias. Se elige mi comité, suponiendo que tengo 4 personas, ¿verdad? Suponiendo de que mi parte empleadora, uno es el gerente comercial, ¿no? Digamos que mi parte empleadora yo he designado a mi gerente comercial y quizás esté pues mi gerente de operaciones, no lo sé, ¿no? Entonces tengo a estas 2 personas. Y aquí está un soldador y aquí está, por ejemplo, podría ser un supervisor o un capataz, ¿correcto? Por parte de trabajadora. Ahí está claro los 4, ¿correcto? En la reunión, cuando se elige, en la primera reunión, cuando se elige al presidente, se hace una elección sobre estas 4 personas. Estas 4 personas, son miembros del comité, sin ningún puesto. O sea, básicamente no tienen ningún puesto. En ese momento no existe el gerente de operaciones, no existe el comercial, no existe el capataz, no se llama así, se llama Pedro, Juanito, Carlos y Rubén. Ya, ok. Esos son todos los del miembro, ¿no? Y para ser igualitarios, mejor Marilú, Carmen, Carlos y Pedro. Ya, ok. Todos estos 4 pueden ser elegidos como presidentes y secretarios cualquiera, todos aquí somos iguales. Dentro del comité no hay jerarquías hasta el momento que se elige el presidente. ¿El presidente puede ser el capataz? Por supuesto, puede ser elegido el capataz y es quien va a llevar la voz de las resoluciones que se tomen o de los acuerdos que se tomen hacia el empleador o la dirección. ¿Correcto? Ahí no existe más allá de que yo tengo un presidente por la parte empleadora, un presidente por la parte trabajadora, eso no existe. Eso no funciona así. Todos son iguales y uno elige dentro de esos miembros quién va a ser el presidente. ¿Podría ser el gerente el presidente? Sí, por supuesto, si es elegido como tal. ¿Podría ser el capataz el secretario? Sí, por supuesto, si es elegido como tal. Dentro de ese grupo, ese órgano, ya ahí es como se elige entre ellos. Entre ellos hacen esas elecciones. Sí, Mailo, así funciona. ¿Alguna duda? Ya, perfecto. Ok, sí se entendió, ¿verdad? Es entre ellos que se hacen las elecciones. En ese momento, cualquiera puede ser el secretario, cualquiera puede ser el presidente. Ellos eligen. Y en ese momento no hay que yo soy el gerente, yo soy el eso, no importa. O sea, el capataz podría ser fácilmente el presidente, sí, por supuesto. ¿Podría ser el gerente del presidente? Sí, por supuesto, si es que lo eligen. ¿Correcto? Ok. Otra de las funciones que hay,
Aprobar y vigilar el cumplimiento del reglamento interno. La parte que se agregó es vigilar el cumplimiento. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta esto? Porque esto nos da muchas más responsabilidades. Ya no solamente es aprobar el reglamento, que es, ok, reviso el reglamento y lo apruebo. El vigilar el cumplimiento del reglamento también es función del comité. Entonces, por eso les digo que es tan importante el comité como órgano, como parte de la organización, que me ayuda para tomar decisiones inclusive, porque este comité tiene que aprobar, pero también tiene que hacer trabajo de seguimiento. En este caso, lo dice claramente la norma dice que tiene que también vigilar el cumplimiento del reglamento. Entonces, no solamente es aprobar el reglamento, sino también es verificar que se cumpla. ¿Qué otra cosa dice la norma? Tiene que, aparte de conocer y aprobar y dar seguimiento, tiene que dar seguimiento. Aquí, por ejemplo, se agregaron los programas como tal. Antes estaban un poquito como que distribuidos de mala forma, pero aquí ya lo agrega completamente. Acá ya indica, tiene que conocer, aprobar y dar seguimiento a los cumplimientos de los programas, que ya sabemos que son 3 programas: el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, el programa anual de formación en seguridad y salud en el trabajo, de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, y mi programa del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Ya lo hemos mencionado varias veces, ya lo hemos visto en varios webinars. Estos son programas, por ejemplo, es el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Este es el programa del Servicio de Seguridad y Salud en Trabajo, y este es el programa de capacitación. Entonces, mi comité tiene no solamente que conocerlo, también tiene que aprobar estos programas y también tiene que darle seguimiento al cumplimiento. ¿Qué significa? Que tiene que estar atento a todo lo que se programe durante el año y verificar que se cumpla. Y si no se cumple, ¿por qué no se cumplió? O verificar que se reprograme de una forma adecuada. ¿Correcto? Eso es función de mi comité. Otra de las funciones nuevas que se considera dentro del DS001 es participar en la elaboración, aprobación y puesta en práctica y evaluación de políticas, de planes, de programas de promoción de seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. O sea, prácticamente aquí se ve que las funciones son mucho más, digamos que estructuradas, o sea, hay mucho más trabajo para el comité sobre esta elaboración, aprobación y puesta en práctica y evaluación de políticas, planes. O sea, estamos hablando de documentos del sistema de gestión. Estamos hablando de que no solamente se trata de la aprobación, también está la puesta en práctica. Y también está el seguimiento y el cumplimiento. Otra de las funciones es promover al inicio de la relación laboral, reciban la inducción, capacitación y entrenamiento. O sea, ellos tienen que hacer la promoción de que toda persona que ingresa al trabajo tiene que recibir el adiestramiento correcto, adecuado, en inducción, capacitación y entrenamiento. Y felizmente ya aquí lo menciona de una forma correcta, ya lo menciona como tal. Antes era muy, ¿cómo se dice? Muy nebuloso, ¿no? Muy como que no se entendía. ¿Qué significa instrucción, orientación? No, aquí te dice ya claramente capacitación, entrenamiento, ya te menciona claramente inducción, capacitación y entrenamiento, haciendo hincapié en que son distintas cosas. Una cosa es la inducción, otra cosa es la capacitación, y el entrenamiento obviamente es otra cosa. ¿Correcto? Luego está la vigilancia que tiene que hacer a la legislación, de las normas internas, de todo lo que son las especificaciones técnicas del trabajo, todo lo que tiene que ver relacionado a seguridad y salud en el trabajo. Miren qué importante que el comité tenga que darle seguimiento entonces a estos mecanismos que tenemos nosotros del cumplimiento de la legislación. ¿Cómo vamos a cumplir cada uno de los artículos que tenemos o que nos aplica dentro de nuestra organización? Promover también el tema de que los trabajadores estén informados. O sea, antes se hablaba que el comité tenía que asegurar, pero esto se ha cambiado por la letra promoción. Se promueve que los trabajadores estén informados y conozcan estos reglamentos, instrucciones, especificaciones, documentos, etc. También habla sobre promover el compromiso de colaboración y participación activa de todos los trabajadores, fomentando la prevención de riesgos en los lugares de trabajo. O sea, aquí
la labor del comité tiene que ser como un ente, como un órgano que promueve, que no solamente aprueba, también colabora, también fiscaliza de alguna forma, también hace seguimiento, ¿no? O sea, tiene muchas funciones el comité actualmente como tal. También sobre realización de inspecciones en el lugar de trabajo y sus instalaciones, eso se agregó. Por ejemplo, se agregó que el comité realiza inspecciones periódicas. No significa que todo el comité va a ir juntitos y vamos a ir a realizar, vamos a inspeccionar todos juntos, los 4 o los 8, vamos a ir a inspeccionar un extintor. No funciona así, ¿no? Hay unas inspecciones que están dentro de los programas y ahí también deben figurar las inspecciones que son relacionadas con el comité. Ahora bien, lo que siempre menciono, no puedo inspeccionar ni puedo mandar a alguien a hacer una inspección sobre algo que no sepa. O sea, si yo hablo un tablero eléctrico y no sé diferenciar entre un termomagnético y un diferencial, pues entonces no voy a poder hacer una inspección, no sé ni siquiera por dónde está la puesta a tierra, no sé sobre chaquetas, no sé sobre rotulación, etcétera. O sea, entonces definitivamente no sé sobre carga, por ejemplo, sobre carga del tablero. Entonces yo no puedo realmente hacer una inspección correcta si no sé de lo que es. Por eso es que es importante que los comités sean formados, o sea, se capacitan. Es el empleador quien debe capacitar a su comité. Y en todo caso, el comité también puede solicitar a expertos que puedan apoyarlo por un tiempo o que puedan apoyarlo para realizar las inspecciones de una forma correcta, ¿no? O sea, si voy a ir con el electricista, pues entonces se puede necesitar de repente de sus competencias para realizar una inspección determinada. Si, por ejemplo, voy a ver un extintor y no sé diferenciar entre qué cosa significa huele o qué significa, no sé, un registro o qué es una prueba hidrostática de un extintor, entonces, ¿cómo voy a inspeccionarlo? No tengo ni la menor idea de cómo se hace. Entonces, ahí hay que tener en cuenta qué sé y qué no sabe mi comité, ¿no? Siempre lo menciono porque es importante saber qué sí y qué no puede hacer el comité y en qué hay que buscar ayuda de las personas más idóneas. Hacer recomendaciones apropiadas al mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Otra de las funciones es revisar mensualmente todas las estadísticas. Esto es algo muy importante, no solamente las estadísticas de los incidentes y accidentes, sino también de enfermedades profesionales que pueden haber ocurrido. Y colaborar, obviamente, con todos los servicios médicos y de primeros auxilios, así como supervisar los servicios de seguridad y salud en trabajo. Ya hemos comentado varias veces que el comité tiene que supervisar que este servicio de seguridad y salud en trabajo esté realizando su función de forma correcta, ¿correcto? Entonces, es importante que también te establezca como función del comité. Y obviamente hay una función del reporte también, ¿no? En el caso de que haya un accidente mortal o incidente peligroso, ellos reportan a la máxima autoridad, básicamente del empleador, la información sobre el accidente mortal, sobre el incidente peligroso, sobre la investigación del accidente, que también es función del comité de investigar los accidentes. Obviamente, lo mismo que con las inspecciones. Yo no sé, por ejemplo, hay un accidente de trabajos en altura y no tengo ni la menor idea de qué es un sistema de protección contra caídas, ni nadie del comité tiene la menor idea, entonces definitivamente tengo que buscar la asesoría de alguien que me ayude con un especialista, una persona que conozca sobre el tema, que pueda ayudarme para poder encontrar, obviamente, pues mi causa raíz, las causas básicas y poder establecer sistemas correctivos, ¿no? La actividad del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo también es una estadística que se reporta, incluyendo, nuevamente, lo menciono, las enfermedades profesionales. Llevar el control del cumplimiento de los acuerdos dentro de los libros de actas y tiene que reunirse mensualmente para poder analizar y evaluar todos estos avances de estos objetivos que se establecen dentro del comité, porque obviamente nuestro comité tiene un programa y también tiene objetivos dentro del programa y tiene objetivos dentro de mi sistema de gestión. En el caso de los subcomités, es básicamente las mismas funciones. Ellos sí emiten sugerencias y recomendaciones a mi comité central. Estas deben ser tomadas en cuenta porque obviamente la problemática dentro de cada una de las organizaciones o de las sedes podría ser diferente. Por eso es que es muy importante que establezcan los subcomités para que apoyen al comité central. Porque lo que yo conozco como comité central
De repente no es forzosamente la misma realidad de lo que está pasando en Puno, ni la misma realidad de lo que está pasando pues en Arequipa, ¿no? Entonces mi realidad de Lima es una y la realidad dentro de las otras sedes es otra. Por eso es que las decisiones se toman en cada una de las sedes y obviamente también se pasan por el comité central. En el caso de que ya no se pudieran trabajar, se elevan al comité central para que éstas se puedan decidir de la forma más correcta. Correcto, me pasé como 20 minutos, lo siento mucho, porque era realmente algo importante, pero he tratado de tocar casi todas las cosas. Ahora sí quisiera que me ayuden con algunas preguntas. Francisco, a ver si me ayudas, por favor, con algunas preguntitas. Bueno, Oh, tengo... Darwin Zapana está levantando la mano. Si le Sí, dejamos. tenemos dos manitos levantadas. Vamos a ir primero con las dos manitos levantadas. Primero vamos con Darwin. Por si acaso, este es mi número de celular. Así que cualquier cosa ahí me escriben. Sí, buenos días a la sala, buenos días, ingeniera. Una consultita. En la empresa en la que trabajo son 5 por la parte empleadora y son 5 por la parte trabajadora. Pero para el caso de las reuniones de comité de seguridad, pues, hasta donde sé, se necesita la mitad más 1, que serían 6 trabajadores para llegar al quórum mínimo. Sí. Pero algunos nos observaron de que de estos 6 asistentes, 3 tenían que ser obligatoriamente de la parte trabajadora y 3 de la parte empleadora, porque alguna vez vimos de que había más de la parte trabajadora, alguna vez ha habido 5 trabajadores, más 1 de la parte empleadora, y a veces ha habido 4 de la parte empleadora y 2 de la parte trabajadora. ¿Es válida esta observación que nos han hecho? No, siempre no es válida. tienen 3 y No es 3. válida. No, es que no hay nada. Cuando los puestos, o sea, básicamente, cuando llega al comité, todos tienen la misma categoría. Todos llegan a ser miembros del comité como tal. Y no hay nada en la norma que diga, bueno, entonces mira, y cuando tu 50 más 1 no haya personal del empleador, no se puede tomar decisiones. Sí se puede tomar decisiones, por supuesto que se puede tomar decisiones. Dentro del comité, ya la parte empleadora y la parte trabajadora tienen que llegar a un consenso, pero se supondría que cada uno tiene la misma, todos son miembros ahí como tal. Ahí ya no hay cargos, ¿no? Ahí todos son miembros, básicamente. Entonces, si yo voy a esperar que haya el 50 más 1 de la parte trabajadora, entonces eso no está en ninguna norma. Eso no lo establece ninguna norma. Ok. Listo, pasamos a... Continuemos. A ver, Manuel Bailón, a ver si vamos por ahí. Manuel. Hola, Manuel. ¿Qué tal, Diana? Francisco, buenos días. Una consulta. En la empresa donde estoy laborando solamente están el ingeniero, mi persona, y la arquitecta como trabajadores. Ya. ¿Ya? Ya. Entonces, después, cuando inicia la obra, contratamos a 25 trabajadores. O sea, en la empresa no hay un comité central. Ese comité de seguridad que yo voy a formar en obra, ¿puede ser el comité central de toda la empresa? Sí, podría ser. Sí, se puede manejar entonces de esa manera, porque como en la empresa solamente contratan al ingeniero, al plancionista y al arquitecta para la obra, y luego trae 20, 30, 50 obreros. Sí. Ahí puedo manejarlo como un comité central. Sí, por supuesto. Establécelo, no te olvides, Manuel, establécelo dentro del procedimiento que sea específico para tu organización y que se establezca cómo funciona. Como les dije, es muy importante estas particularidades que existen, se van a dar, y no solamente contigo, hay muchas otras cosas. Hay empresas que solamente son de 3 personas y luego comienzan a ser, pues, no sé, 100 personas, ¿no? Durante el trabajo, durante los proyectos, y eso pasa mucho. O son 9 personas, me pasó en una mina, por ejemplo, que eran 9 personas en un tema de exploración minera, que eran 9 personas y luego pasaron a ser como 50 y tantas. Entonces, ya pasa pues al tema del comité, ¿no? O sea, sin ningún problema tienen que establecer procedimientos que les apliquen a su organización y cómo está pues es la estructura, porque va a ser bastante particular. Entonces, bueno, ya son 10:30, creo que con esa ya culminamos el tema de preguntas. Tengo ahí 4 manos levantadas, pero como les he puesto en el chat,
pueden hacerlo a través de los correos en que están colocados en la pantalla o a través de los números de teléfono para poder comunicarse con nosotros. Ingeniera, le doy pase para dar las palabras finales del curso. Sí, bueno, igual, gracias por participar, gracias siempre por estar ahí. Las preguntas realmente siempre enriquecen la formación, la capacitación. Yo he recogido todas, exacto, Osvaldo, existe un mínimo y existe un máximo. Hay temas que definitivamente la norma no va a recoger. Como les indiqué, cuestiones bastante particulares. Fernando Humbert, Giancarlos, Lina, Héctor y Cristian, sí, por favor, gracias por levantar la manito, muchísimas gracias por estar ahí. La verdad es que me encantaría poder responder a todos. Igual mi número está ahí. Todo lo que son los documentos que les he presentado el día de hoy, todos los documentos que están ahí, todos se los voy a entregar para que ustedes también tengan la forma de hacer alguna modificación. Recuerden que los 11 anexos, esos sí no se deben modificar, están en la RM 245. El resto que les voy a pasar, esos sí pueden modificarlos, cámbienlos, adecúenlos a su organización. Lo que siempre les digo, no podemos recoger todo, pero sí podemos hacer un procedimiento que sea para nosotros. Siempre les recomiendo es que hagamos un procedimiento que sea para nosotros, que sea actualizado a nosotros, a nuestra organización y que se trabaje bajo nuestra estructura organizativa. Y gracias por permitirme estar con ustedes en estos momentos.